Salud Pública y Bienestar Social realizó una conferencia de prensa para hablar acerca de las estadísticas con respecto a las personas que este año dieron positivo al VIH-Sida. Hablamos de más de 1000 casos. Las autoridades resaltaron uno de los objetivos más importantes, que es la prevención, como también el tratamiento de esta patología. Como cada año previo al día 1 socializamos los datos, si bien son preliminares, hasta agosto de este año, ¿verdad? Donde vemos que tenemos 1024 nuevos diagnósticos, el 69% son varones y el 31% son mujeres. Para que los datos sean bien consistentes y sólidos, cerramos a 8 meses del inicio del año, porque nosotros debemos confirmar todos los estudios preliminares que los hacemos con los test rápidos. Confirmamos a través de las pruebas suplementarias, que es el Western Blot o la carga viral, y una vez que tengamos estos resultados, después podemos dar como diagnóstico positivo. Entonces cerramos en esta etapa y posteriormente el año que viene vamos a cerrar el año en curso, digamos. El VIH o el SIDA es considerada una enfermedad crónica, pero si bien no tiene cura, sí tiene tratamiento. Entonces la persona, vamos otra vez al punto inicial, ¿verdad? El diagnóstico precoz para que esa persona no se enferme antes de ser diagnosticada, digamos. Entonces lo ideal es diagnosticar precozmente, inclusive cuando la persona está sin síntomas, para que no se vea afectada en su calidad de vida. Empieza a tomar la medicación, que es una medicación crónica, entonces los años de vida es similar a una persona que no vive con VIH. El programa ha hecho un avance muy importante para trabajar con la mayoría de los servicios. Hoy tenemos más de 1100 servicios del Ministerio de Salud que están prestando el servicio de testeo voluntario, 12 regiones sanitarias en donde el programa ha realizado la descentralización real en lo que se refiere no solamente al tratamiento, al diagnóstico, sino también al seguimiento de los pacientes. Lo que históricamente se trataba acá dentro del programa en Asunción, hoy reciben tratamiento oportuno en sus lugares de residencia. El próximo 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y es por eso que el Ministerio de Salud se suma a esta campaña hablando de la prevención de esto y por supuesto también aquellas personas que viven con el VIH, hacerles saber que existen 12 regiones sanitarias que cuentan con todas las herramientas necesarias para los tratamientos que están disponibles y así ellos puedan llevar una vida normal, siempre y cuando, un punto muy importante, se realice la detección temprana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 20:07 en toda la República. Precisamente nuestro tema central de esta noche en Puntos de Vista tiene que ver con esta realidad del VIH-Sida. En nuestro país estábamos teniendo esos datos que se van a conocer en una conferencia de prensa a cargo de autoridades del Ministerio de Salud y precisamente nos acompañan ya dos de nuestros invitados en la jornada de esta noche. El licenciado Fermín Sosa. Gracias, Fermín, por llegarte hasta aquí. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, saludos a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Y también José Escobar, del área de educación de la Fundación Vencer, que hace bastante tiempo también trabaja en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Encantado, ¿eh? Igualmente. Buenas noches. Bueno, estábamos, Fermín, justamente en este material de introducción, dando las cifras actuales, los reportes, y me estaba señalando en ese sentido, hay una variación cada año, de hecho se detectan nuevos casos. ¿De qué franja etaria estamos hablando, por ejemplo? De enero a agosto de este año son 1024 nuevos casos diagnosticados a nivel país. Las zonas etarias más afectadas son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, que dan un 45,5% de las personas diagnosticadas en este año. La relación hombre-mujer es, por cada mujer hay 2.2 varones que son diagnosticados y tenemos una capacidad diagnóstica a nivel del Ministerio de Salud, en donde 1.148 servicios de salud en diferentes niveles ofrecen la prueba del test rápido para poder diagnosticar el VIH. Siempre es importante, por más básico que sea, Fermín, precisar también que hablar de VIH no es necesariamente hablar de SIDA. Claro, una persona puede estar con el VIH, tener
su diagnóstico precoz y de esa manera poder tener una buena calidad de vida sin necesidad de llegar a la fase SIDA. SIDA es la fase en donde el organismo ya no tiene forma de protegerse, ya no tiene manera de protegerse y se ve afectado por infecciones y por enfermedades oportunistas. Efectivamente. Ahora, ¿qué representan estas cifras actuales? ¿Hay mayor conciencia? ¿La gente está recurriendo a los servicios o cómo ustedes perciben? Y hay mayor capacidad de diagnóstico, También. entonces la gente, los servicios están llegando a la gente, o sea, la gente tiene la posibilidad, independientemente del lugar donde esté, de diagnosticarse. José, desde tu área de educación justamente de la Fundación Vencer, ¿hace cuánto que están trabajando ustedes en estos programas? Bueno, la Fundación existe hace más de 20 años ya. Anteriormente, cuando la epidemia era mucho más fuerte, ¿verdad? Estaba mucho más cargada de estigma y discriminación en Paraguay y a nivel mundial, donde el VIH era sinónimo justamente de muerte, que no había tratamiento suficiente y actualmente contamos con esto, ¿verdad? Contamos con tratamientos que pueden facilitar que las personas puedan llevar una mejor calidad de vida si las condiciones se dan, ¿verdad? Si el Ministerio de Salud pone esas condiciones para que las personas puedan acceder al tratamiento antirretroviral y todo lo que implica llevar el tratamiento para que eso funcione, ¿verdad? Porque no es tampoco tomar los medicamentos y ya está, implica muchos factores más en cuanto a lo emocional, a la alimentación, a la vida de la persona, ¿verdad? Si pueda acceder a un trabajo digno para poder solventarse también, porque hay muchos gastos también detrás del tratamiento que el ministerio no puede o no solventa por completo, ¿verdad? Esa también es una realidad que tenemos que mencionar, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, 69% de los casos nuevos fueron detectados en varones y 31 en mujeres. ¿A qué se atribuye esto? Porque hay mayor cantidad de casos en hombres, digo. Hay mayor casos en varones actualmente. Los nuevos diagnosticados, como dije, corresponde a la gran mayoría de varones. Y en cuanto a la zona, ustedes tienen también determinados, precisados. De diagnóstico, generalmente los casos, o sea, los lugares de mayor diagnóstico son Asunción Central y las grandes urbes. Por la densidad poblacional. Claro, por la densidad poblacional. Pero a nivel país tenemos un montón de diagnósticos. Y en relación a lo que dice Jota, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ofrece desde el diagnóstico hasta el tratamiento para VIH de manera totalmente gratuita. Y en ese sentido hay una inversión estatal muy significativa. Importante, muy importante. Y también tenemos que recordar que el VIH me afecta biológicamente, baja mi sistema de defensa, pero no es solamente lo que afecta el VIH, también me afecta mis otras partes, me afecta psicológicamente, me afecta socialmente también. Precisamente, vamos a ver la siguiente placa, tiene que ver con la distribución de los casos diagnosticados. Precisamente, vamos con esa placa, ¿sí? Ahí está, tenemos que en Central, justamente el 46.58, así como usted estaba señalando, Asunción también, 19.4%, o sea que la gran mayoría, entonces, eso lo que sería Gran Asunción. Y el otro porcentual más alto se da en Alto Paraná, Fermín, ¿no? Así mismo, las grandes ciudades están muy marcadas con el tema del diagnóstico, pero también es por la gran concentración de personas en esas ciudades. Entiendo. Ahora, la Fundación Vencer, ¿cuál es su tarea específica? ¿De qué manera ustedes están trabajando con las personas que viven con VIH, no? Bueno, la Fundación Vencer trabaja en defensa de los derechos de las personas que viven y también conviven con VIH. Tenemos áreas de trabajo, por ejemplo, el área de educación que trabaja más en prevención primaria, en centros educativos para prevenir la infección por VIH y otras infecciones, ¿verdad?, de transmisión sexual, promoción de derechos, llegar a niños, adolescentes y jóvenes que están siendo más vulnerados en sus derechos para que puedan tener información, entonces poder prevenir. El área de salud que trabaja ya más directamente con las personas que viven con VIH. Y ahí trabajamos en el Instituto de Medicina Tropical, en donde tenemos consejeros que trabajan con
que asisten a las personas que van a consultar, le orientan, hacen una consejería, orientación en el servicio y son apoyo para las personas que van a consultar, ¿verdad? Además, contamos con grupos de autoayuda, que son grupos de pares. Que es muy importante, Sí. aunque son muy importantes. En Sí, este caso. justamente por eso tenemos grupos de autoayuda que tenemos 3 actualmente. El grupo de adultos, que fue el que inicia la Fundación Vencer justamente y hasta hoy se mantiene. El grupo de jóvenes y adolescentes, que esto surgió por una necesidad que no había anteriormente, un grupo de jóvenes y adolescentes que se reúnan y compartan sus experiencias, ¿verdad? Así como sus experiencias, también sus necesidades, ¿verdad? Y eso es muy importante para nosotros como la Fundación, porque tenemos insumos para poder después incidir en qué es lo que está faltando, ¿verdad? A medida de tratamiento, de violación de derechos. A nosotros nos sirven muchísimo las experiencias de las personas que van a los grupos de autoayuda. Y ahora que se está conformando el grupo de trans, ¿verdad? Hay un grupo de autoayuda de personas transexuales, ¿verdad? Que se están reuniendo. Que es otra franja importante también, ¿no? Que es también una franja muy importante, donde prevalece también la infección, ¿verdad? Y es la población más estigmatizada y discriminada a nivel nacional, ¿verdad? Y esto de la concentración en las urbes, ¿verdad? En Asunción y Central se da también por otros factores también, que es el estigma y discriminación. ¿En qué sentido? Anteriormente el servicio de atención estaba instalado solamente en Asunción. A través de fondos internacionales, el Ministerio se fue adecuando también para hacer la descentralización de los servicios que ahora tenemos en varias regiones, como ya vimos que se da la atención a personas que viven con VIH. Pero ¿qué pasa? En las regiones muchas veces las personas tienen miedo de ir a consultar porque se divulga mucho el estado serológico, o tienen miedo de que eso llegue a pasar, ¿verdad? Entonces prefieren seguir viniendo a Asunción muchas veces, ¿verdad?, para consultar, en vez de consultar ya en sus regiones que le quedan mucho más cerca, ¿verdad? Por eso es muy importante la capacitación de los profesionales de salud en cuanto a atención sin discriminación y protección de la confidencialidad de las personas que van a consultar a los servicios. Así los pacientes van a poder ir a consultar tranquilamente y confiados de que la información se va a mantener en confidencialidad y podrán acudir a sus servicios más cercanos, ¿verdad? Que es lo que Que es lo que se busca también con esto de programa de descentralización justamente, ¿verdad? Esto que dice él justamente es muy, muy relevante, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros de repente tenemos personas que vienen hasta Asunción, pero también tenemos ya a disposición en 13 regiones sanitarias los servicios de atención integral de las regiones sanitarias, ¿no? En esta cámara, sí. Esta es la distribución de los hospitales, ¿no? Sí, las regiones sanitarias. Las regiones sanitarias. En Asunción, justamente el Instituto de Medicina Tropical. Sí. En Central tenemos el Hospital Nacional de Itauguá, también del Hospital Regional de Calle I, de San Lorenzo. Así vamos distribuyendo en Caguazú, Guairá, Alto Paraná. O sea, realmente hay una descentralización muy, muy importante para que llegue el programa, ¿no? El servicio se está descentralizando. Ya prácticamente Nacida hoy por hoy es ente rector de la Respuesta Nacional al VIH. Ya no es servicio. Nosotros generalmente ya no ofrecemos servicios. Nuestro referente en Asunción es el Instituto de Medicina Tropical. A nivel central, el Hospital Nacional son nuestros referentes. Después, las diferentes regiones sanitarias que ofrecen también los servicios de atención integral. Y hay personal especializado y calificado justamente para el manejo de esta situación de estos servicios. En estos servicios, sí. Y se pueden ofrecer completo, desde el diagnóstico hasta los tratamientos ARV y también todo lo que corresponde al área de salud, de la psicología. Hay asistencia psicológica también, ¿no? Que es muy importante, de hecho, para los pacientes, ¿no? Para contener. Esa primera fase justamente del tratamiento ha de ser la más dura. Sí, yo creo que sí. O sea, la revelación del diagnóstico afecta muy, muy a la persona. Entonces, generalmente es muy importante la consejería, el proceso de consejería, el proceso en el cual se hace la revelación del diagnóstico, y eso es muy importante y es básico para que la persona pueda tener una buena adherencia al tratamiento y pueda realmente venir a hacer su tratamiento. Excelente. Vamos a la siguiente placa.
compartimos con ustedes siempre estos números bastante reveladores e importantes. Desde agosto de 1985 a agosto del presente año, 17.828 diagnosticados con VIH. Y de estos 17.000, serían los 5.421 casos que se convirtieron en que SIDA. llegaron a fase Ajá, SIDA. ya. ¿Y el índice de fallecimiento en estos casos, Fermín? Y también va disminuyendo un poco el índice de que representa un avance también del... Claro, la calidad de vida mejora, entonces el índice de mortalidad también va bajando. Desde allí siempre lo importante es el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. El diagnóstico precoz significa que es muy importante que nosotros podamos percibir el riesgo que estamos teniendo. O sea, la gran mayoría de las personas diagnosticadas pertenecen a la población general. Ajá. La gran mayoría de la gente de población general no percibe su situación de riesgo. O sea, si voy a mantener relaciones sexuales con mi pareja estable, muchas veces no pienso en la posibilidad de una protección porque supongo que no tengo riesgo. Entonces, la gran mayoría de la gente que se está infectando se pertenece a la población general. Realmente. Y también las unidades penitenciarias siguen siendo foco importante también de... A nivel penitenciario... ¿O se mejoró ese aspecto? Sí, salud penitenciaria va mejorando, pero a nivel penitenciario es bajo la incidencia. ¿Y en población indígena? ¿Se sabe? ¿Se tiene datos? Se tiene datos, pero no son tan certeros porque como afecta su cultura, muchas veces es más difícil el trabajo con las poblaciones indígenas. Exactamente. Precisamente para conocer un poquito más de la realidad del VIH en nuestro país, compartimos el siguiente material. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo. En concreto, el VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, que son un tipo de células que forman parte del sistema inmune y que encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones causadas por los agentes externos. En nuestro país, este año se ha detectado unos 1.024 casos del virus. Lo alarmante de estos números es que el 45% de los registrados son personas de 15 a 29 años. Así también, el 69% de los casos los contrajeron hombres y el 31% mujeres, según datos del Programa Nacional de Control del SIDA ITS. VIH y SIDA no son sinónimos. Tener VIH no significa tener SIDA. Estar infectado por el VIH significa que el virus está en tu organismo multiplicándose, lo que provoca que tu sistema inmunológico se debilite, pero no necesariamente que desarrolles una enfermedad. Desafortunadamente, aún no existe una cura definitiva, por lo que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica. Con la atención médica adecuada y tratamiento del VIH se puede controlar. Bueno, algunos aspectos básicos, pero también fundamentales que hacen al virus de inmunodeficiencia humana y los datos también que afectan a la población en nuestro país. Hablando justamente de derechos también que tiene que ver con esta situación, decíamos en medio de la discusión del material de que había un artículo en su momento del Código Laboral que habilitaba incluso al despido de una persona que era portadora de una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, ¿verdad? Antes de la ley 3940, que es la reglamentación de 2009, ¿verdad? de 2009, que marca
el accionar en relación al VIH. Antes de eso había legislaciones que quedaron nulas con esta ley, que hablaban un poco de la posibilidad de que la persona que contrata la institución que contrata a una persona puede inclusive despedirla por tener una infecto contagiosa. Hoy el VIH salió de la denominación de infecto contagiosa. O sea, el VIH no es una infección contagiosa. Es una enfermedad crónica. Es una infección crónica. O sea, y que tiene medios propios de transmisión. Solamente se puede transmitir de una manera íntima e inmediata a través del contacto con sangre, secreciones vaginales, semen, líquido preseminal y leche materna, que son fluidos que no se comparten a nivel laboral o a nivel social. Entonces no hay riesgo de transmisión a nivel social. Solamente se hace una transmisión por un contacto íntimo e inmediato con estos fluidos. Pero sin embargo persiste esa situación de discriminación y hasta de persecución, incluso en algunos ámbitos laborales. Exactamente. Nosotros en la Fundación tenemos una línea telefónica que es gratuita, el SOS positivo, que es el asterisco 3434. Ahí recibimos muchas llamadas de denuncias o pidiendo asesoramiento de personas que viven con VIH y algunas personas que no viven con VIH, pero están en conocimientos, ¿verdad?, de la ley. De empresas, por ejemplo, que están pidiendo test de VIH aún existiendo la ley y la resolución, ¿verdad? Empresas que exigen en muchos casos la ley para permanecer en el trabajo o para acceder a un puesto laboral. Obviamente, si el resultado es positivo, lo que viene es la no admisión o el despido, ¿verdad? Y cuando hay esos casos de despido es cuando las personas tienen que denunciar, ¿verdad? ¿Qué llevan estadísticas también de esa situación, Sí, trabajamos con el centro de denuncias, que es en donde derivamos las denuncias para que sean abordadas por un abogado, ¿verdad?, que le pueda asesorar de forma legal a las personas cuáles son las condiciones y qué derechos se están violando ahí, ¿verdad? Las empresas son muy astutas también, ¿verdad? Hacen convenios muchas veces con laboratorios privados que realizan las pruebas de VIH. Ahí se está violando la voluntariedad de la prueba, ¿verdad? Y el resultado va a las empresas, al recursos humanos de la empresa, al patrón, al jefe de la empresa y, por último, si es que le llega al personal a quien se le fue realizada la prueba, ¿verdad? Ahí se violenta el derecho a la confidencialidad. Y si es despedido... Violación a la intimidad también. Violación a la intimidad. Y posterior viene el despido o la no admisión, ¿verdad? Siendo que tenemos una ley que ya prohíbe esto, ¿verdad? Y se sigue practicando. No hay un control muy serio de parte del Ministerio de Justicia ni de Salud también a estos laboratorios privados que están realizando estas pruebas, ¿verdad? Porque los casos de VIH se tienen que notificar al Ministerio de Salud. Los casos que salen positivos se tienen que notificar al Ministerio de Salud para que se tenga estos registros que hoy estamos viendo, ¿verdad? Y tendría que llamarle la atención al Ministerio de Salud los casos de VIH que están reportando a través de los laboratorios privados, ¿verdad? Y cómo se están haciendo estas pruebas, ¿verdad? Si son con consejería o si se están haciendo así sin consejería, porque la consejería es muy importante y está en la ley también, que las pruebas tienen que ser con consejería. Que eso ayuda a las personas a justamente asimilar ese diagnóstico. Esa condición, digamos. Sí, al recibir su diagnóstico positivo, eso es fundamental. Y muchas veces las personas reciben sin previa consejería, ni antes ni después de realizarse la prueba, ¿verdad? Eso también es una violación de derecho. ¿Esa notificación de la que él habla de determinados laboratorios, se da realmente así? ¿O? Sí, el VIH es de notificación obligatoria. Sí, notificación obligatoria, sí. Y según la ley 3940, para la realización de la prueba tiene que cumplir 4 grandes aspectos. Tiene que ser gratuito, establecimiento público de salud, tiene que ser voluntario, tiene que ser confidencial, no solamente el resultado, sino también tiene que ser confidencial la prueba. Y tiene que ir acompañado de un proceso que se llama consejería, que es donde evalúo mis situaciones de riesgo. Repetimos esos 4 elementos. Tiene que ser gratuito, establecimiento público de salud. Voluntario, nadie tendría que estar solicitándome la prueba. Tiene que ser confidencial la prueba y el resultado. Y tiene que ir acompañado de un proceso de consejería pre y post. Pre y post significa que antes de hacerme la prueba, yo tengo que saber qué me van a hacer.
por qué me van a hacer y para qué me van a hacer. Y tengo que firmar lo que se llama un consentimiento informado. No es solamente firmar un consentimiento, tengo que firmar un consentimiento informado. Y posteriormente a la prueba se hace la entrega del resultado y posteriormente también otra vez se hace la consejería post, en donde se me explica, no es que se me entrega solamente la prueba, sino que se me explica el resultado. O sea, una cosa son los controles que hacemos también acá como empresa, ¿verdad? Que se hacen a los funcionarios. Las rutinas. Las rutinarias. Las rutinas laboratoriales. Ajá. Es otra cosa, que también no tendría que ser solicitado. O sea, nosotros tendríamos que generar conciencia en las personas de que cada uno es responsable de su salud. Entonces yo no tengo que esperar que nadie me pida a mí la prueba. Yo me tengo que hacer, y como recomendación es como mínimo 1 o 2 veces al año, para poder saber si es que realmente tengo la infección, porque cuando más pronto se diagnostica precozmente, entonces hay más posibilidad de hacer lo necesario para poder tratar y tener una calidad de vida y una vida prolongada. Así mismo, 20:30, 31 grados la temperatura. Con este vamos a una pequeña pausa y venimos en instantes para seguir hablando de prevención VIH justamente. Y tenemos información de último momento con la compañera Leila Jiménez. Veníamos ya hablando con ella y también con una joven que en estos días perdió un ojo, sí, así como están escuchando, un ojo en un incidente que se produjo a la salida de un conocido pub que se encuentra sobre la calle Teniente Fariña. Leila, de vuelta con vos sobre este caso. Buenas noches. Buenas noches, te saludo nuevamente Silvio. Y bueno, nosotros estamos en la comisaría tercera metropolitana justamente para hablar acerca de este caso, porque esta persona, el supuesto responsable, Tadeo Rojas González, se encuentra detenido en esta comisaría. Y ya estoy también con el suboficial primero, Guillermo Medina, para que nos dé los detalles. Suboficial, él está aquí en este momento en la celda. Así mismo, él se encuentra en carácter ya de detenido por un plazo de 10 días. Esta persona es indicada como el autor de haber lanzado una botella, el cual ya estaba rota. Sí. El cual estaba rota y impactó por el rostro de la víctima, quien en ese momento se encontraba saliendo de la discoteca Pinopat. A consecuencia de esto, la misma fue auxiliada por otra persona que se encontraba en el lugar hasta el hospital de trauma. Y en el momento, este señor Tadeo, a consecuencia de eso se produjo una riña donde recibió una puñalada a la altura de la espalda, quien también fue auxiliado, ¿verdad?, por otra persona hasta el hospital de Barrio Obrero. Y posteriormente a eso, a las 17 horas, se presenta la hermana de la víctima manifestando lo ocurrido. A consecuencia de esto, la fiscal de turno de ese entonces dispuso la aprehensión de este Tadeo González, quien se encontraba internado en el hospital de trauma. Él se encontraba internado por una herida de un acuchillamiento y ahí la fiscal determinó su detención por el otro caso también. Así mismo, esto fue producto de la riña que se había registrado a la salida de la discoteca Pinopat. Bueno, y él en este momento ya fue dado de alto, se encuentra acá en la comisaría, está con reposo, me estaba comentando. Así mismo, él fue dado de alta, pero guarda reclusión en esta comisaría por el término de 10 días. ¿Cuáles son los datos de esta persona? Le digo, Tadeo David González, paraguayo, soltero, 21 años de edad. Él no cuenta con ningún antecedente anterior, digamos, de problemas similares. En el sistema no registra antecedentes de esta persona. Leila. Sí, te escucho. Consultarle al oficial si hay alguna posibilidad de conversar con el detenido, con este señor, si se puede. Sí, le vamos a consultar. ¿Se puede conversar con él, oficial, con esta persona? Y está guardando reposo absoluto, ¿verdad? Porque recientemente la herida saturada que tiene volvió a abrirse y cuestión de media hora atrás que fue dado alta nuevamente del hospital y en este momento tengo entendido de que ya está descansando y cada movimiento brusco que hace se vuelve a abrir la herida.
Estaba comentando que van a solicitar también su traslado a un centro especializado. De hecho, que el día de la fecha ya solicitamos por nota al juzgado de la causa el traslado a un lugar adecuado, porque esta comisaría no cuenta con la infraestructura para albergar a estos tipos de detenidos. ¿Qué tipo de herida tiene? Él recibió una herida al costado derecho y a consecuencia de eso fue operado. ¿Cuántos puntos tiene? Me comentó, esta persona tenía 53 puntos. 53 Todo en puntos. el abdomen, Silvio, por lo que él está, sí, Claro, por lo que él está también de reposo aquí en la comisaría. Ahora, pero llama la atención también la decisión de, no sé si de un juez ya o de un agente fiscal que le tengan a este hombre allí él está en la celda. ¿En qué sector de la comisaría está? Él está en la celda, efectivamente, oficial. ¿Quién determinó esto? El juez de guardia Tadeo Fernández, Miguel Tadeo el Fernández. juez de guardia que había determinado esta disposición. Está en la celda entonces como cualquier detenido. Está en la celda como cualquier detenido y como había mencionado, no contamos con una celda especial para albergar a estos tipos de detenidos, más todavía con una herida reciente o una operación como de estos tipos. Luego él va a tener que comparecer también ante el juzgado. Y tiene un plazo de 10 días para esta comisaría. Pero como ya mencioné, solicitamos ya al juzgado de la causa que pueda disponer el traslado en un lugar adecuado. ¿Qué es lo que él dice, oficial? Según conversando con esta persona extraoficialmente, él se encontraba en el interior de la discoteca Pinopat en compañía de su novia, donde su expareja estaba en compañía de su novio actual. Y este último, por cuestiones de celo, había agredido físicamente, primeramente, en el interior de la discoteca, sí, así mismo. Es lo que había manifestado Tadeo. Y ahí habría recibido la puñalada. Lo que él manifestó, menciona que no sintió en el momento que había recibido la puñalada. Él de allí se dirigió hasta su domicilio y estando en su domicilio se percató de que tenía ya una herida cortante y a eso él alertó a otros familiares, de donde le trasladaron primeramente al hospital de Barrio Obrero. Luego de ahí fue al hospital de trauma. Esta es la situación de este muchacho de 21 años, Silvio, que bueno, antes de la riña con Yamila Cubilla, él ya recibió una puñalada aparentemente antes justamente de ese conflicto, no se dio cuenta y luego fue al hospital del trauma, que es donde también se encontraron con el problema de Yamila Cubilla, que es la víctima también que recibió este pedazo, digamos, de botella y que le produjo también la pérdida del ojo. Es así, terrible realmente. Y ahora Tadeo González tiene 53 puntos de sutura, de acuerdo al informe policial. Gracias, Leila. Hasta luego. Bueno, qué situación, ¿no? Y la determinación también judicial para este hombre que continúe por 10 días en una dependencia policial no apta para su situación de salud, digo. Bueno, retomamos nuestra charla sobre VIH esta noche en Puntos de Vista. Ya se ha sumado también a nuestra mesa el abogado Francisco Benítez Añasco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Silvio, y a toda tu audiencia. Gracias por llegarte también hasta aquí. Trajiste varios números que me gustaría que compartas con la teleaudiencia. Bueno, básicamente explicar un poquito que el Centro de Denuncia es un espacio alternativo de la sociedad civil donde toda persona que se sienta discriminada por su condición de vivir con VIH puede hacer denuncias en ese espacio. Y en este contexto hemos recogido un cierto aumento en la cantidad de denuncias en relación al 2016. De 119 que el año pasado registramos, hoy a octubre del 2017 tenemos aproximadamente 218 nuevas denuncias. Y de este total, aproximadamente 83 denuncias corresponden específicamente a la violación de la ley 3940 en Paraguay, que prohíbe discriminación hacia personas que viven con VIH en ámbitos públicos y privados que tienen relación al ejercicio del derecho laboral, como el acceso al sistema de salud y la educación. ¿Y qué trámites o qué se hace a partir de estas denuncias? Y a partir de esta denuncia, como política, el centro tiene la de hacer acciones de incidencia hacia el Estado a fin de poder revertir estas situaciones y de poder encontrar mecanismos
o protocolos que permitan disminuir el estigma y discriminación que sigue persistiendo en Paraguay. Y de acuerdo a Naciones Unidas, el estigma y discriminación sigue siendo una barrera importante para el acceso a las personas dentro del servicio de salud y el ejercicio de otros derechos que constitucionalmente están garantizados para todos los que habitamos en Paraguay. Precisamente me enviaban por el sistema WhatsApp, por ejemplo, algunos artículos de esta ley 3940. El 18, por ejemplo, discriminación o trato, dice, degradante. Queda prohibida toda forma de discriminación y cualquier acto degradante en perjuicio de las personas que viven y conviven con el VIH y SIDA. Asimismo, se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y garantías de estas personas cuando fuesen impuestas por la sola razón de su estado serológico real o presunto. Solamente uno de los articulados. Sí, uno de los artículos. En ese sentido, por ejemplo, nos ponemos a pensar qué puede ser un trato degradante en relación a una persona que vive con VIH. Por ejemplo, este año hemos tenido una denuncia en donde una embarazada que ha seguido el tratamiento conforme se exigen las reglas médicas en caso de vivir con VIH para tener un hijo que nazca sin transmitirse el VIH, fue por una cuestión de urgencia a un servicio y como no era el día del parto que le fue, digamos, programado por el médico que le hacía el seguimiento, le tuvieron que hacer esperar más de 48 horas para que ella pueda recibir al niño. Entonces eso implica un trato denigrante y degradante porque en su condición de mujer hacerle esperar a alguien que ya viene en proceso, digamos, ya está por nacer la criatura y al saber que ella era una persona que vivía con VIH, no querer atenderle y hacerle esperar todo ese tiempo medicándole, entonces podemos hablar de que ella no ha sido considerada como una persona digna de ser una persona humana y consecuentemente se le han negado el ejercicio de derechos que constitucionalmente le están garantizados. Por ejemplo, allí volvemos a hablar, Fermín, también del personal de salud, de la necesidad de que estén realmente hay un proceso de capacitación y hay un proceso de educación que acompaña este proceso de descentralización. Cuesta porque es cambiar costumbres, cambiar comportamiento y eso cuesta. Lleva su tiempo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ¿hace cuánto que llegó el VIH? En el 85 tenemos los primeros casos registrados. Y ya tendríamos que tener la educación suficiente, me parece, para tratar estos casos. Lo que acompaña el estigma y la discriminación son los mitos. O sea, sí. ¿Por qué de repente una persona se niega a atenderle a alguien con VIH? Solamente por los mitos que todavía existen, que es el tema de que yo por entrar en contacto con una persona que tiene VIH tengo riesgo de infectarme. Y sabemos que si yo soy un profesional de la salud, cumplo con los protocolos, no tengo ningún riesgo de infectarme con VIH. Así de categórico. El artículo 20, Francisco, derechos y condiciones laborales. Todo trabajador público o privado que vive y convive con VIH y SIDA tiene derecho a un empleo digno en los mismos términos y condiciones garantizadas y prescriptas por el ordenamiento jurídico nacional. Sobre la base del diálogo social, empleadores y trabajadores y gobierno se obligan a desarrollar una política nacional sobre VIH y SIDA en los lugares de trabajo, ampliando el acceso universal para la prevención, asistencia integral y no discriminación. Bueno, esto es un ítem muy importante porque el derecho laboral sigue siendo rezagado en su efectividad para las personas que viven con VIH y es una de las razones por las cuales las personas no quieren contar su estado serológico. Este año nuevamente hemos tenido registro de 9 situaciones de despidos laborales basados en el estado serológico, en donde alguna persona por una cuestión de confianza, hablo de situaciones de contrato de empleo doméstico, le han comentado a su jefa de que ella vive con VIH por los permisos que requiere para ir a hacerse su tratamiento y consecuentemente esto ha derivado en el despido. Y en las empresas seguimos haciendo, es decir, se siguen haciendo los test de VIH sin conocimiento y sin autorización de las personas y luego esto deriva en el despido de estas personas sin que se le informe a él finalmente la razón de su despido y consecuentemente sin que la persona muchas veces sepa de que su resultado de VIH ha sido, en este caso, reactivo, ¿verdad? Para que él ejerza, digamos, algún control sobre su salud y pueda acudir a los centros a seguir un tratamiento. Entonces tenemos como muchos derechos de maneras transversales que son violados en este contexto de las personas que viven con VIH.
Tenemos mucho todavía que aprender, sin duda, José, también, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando un poco de la ley, no dejar de mencionar el artículo 12 que habla sobre estrategias de prevención. Y ahí le pone al Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud para generar políticas públicas de educación de sexualidad como formas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Es una materia pendiente porque el Ministerio de Educación se está como que está haciendo caso omiso a las estadísticas que tenemos. Estos datos de que el mayor caso de índices de casos de VIH es en población joven, en adolescentes y jóvenes menores de 30 años, el 50%, es porque no tienen información o estamos llegando tarde con las informaciones. Y la información tiene que venir desde el Estado, que el órgano es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Tiene que ser política del Estado, una política de educación de la sexualidad para hablar de estos temas, ¿verdad? Sin tabúes, de forma científica y con enfoque de derechos, que es lo que nos falta, ¿verdad? Actualmente se está satanizando mucho el tema de hablar de estos temas, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Hablando solamente vamos a poder justamente prevenir. Conocer y prevenir. Sí, tenemos que conocer justamente para prevenir. Estamos mostrando acá el hashtag que es prevención del VIH, y una de las formas de prevención es justamente la información. Los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen que manejar las formas de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como las formas de prevenir casos de abuso, de violencia, qué hacer en esos casos. Entonces tenemos que brindarles estas herramientas de cómo prevenir todo esto, ¿verdad? Si no, vamos a estar lamentando cada año que estas cifras sigan subiendo, que cada año tengamos que hablar de casos de VIH en la población más joven y no estamos haciendo nada. Hay cada vez más casos de embarazos adolescentes y muchas veces estos casos de embarazos vienen acompañados de infecciones de transmisión sexual o VIH también, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación no está viendo esto o está ignorando estos datos estadísticos que tenemos actualmente, ¿verdad? Efectivamente, y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo chicos en edad escolar también y suelo mirar los textos y hay un abordaje muy superficial de este tipo de situaciones. Un derecho fundamental es el derecho a la información, y esto no le excluye a los niños y niñas en Paraguay porque es un derecho de rango constitucional, derecho a ser informado, y la información traería como consecuencia una protección, digamos, a su derecho de acceso a la salud. Es decir, nadie que no tenga información no puede acceder a ningún tipo de cuidado y mucho menos prevenir ciertas situaciones. Es decir, desde ahí es que la propia ley 3940 establece como una política de Estado 3 ejes principales. La prevención es uno de los ejes. Y entonces en ese contexto hace responsable al Ministerio de Educación en ingresar dentro de su currícula el tema de educación sexual, y también hace responsable, digamos, a las universidades de poder ingresar dentro de sus currículas lo que es educación sexual como un eje principal en la prevención. Porque sabemos que aquellos registros que ya están, digamos que con VIH ya es una persona que ya no puede prevenir, lo que puede prevenir es llegar a un estado, digamos, de salud distinto, pero ya no pueden prevenir no infectarse con VIH. Entonces, si el Estado se ha comprometido a las metas 90-90-90, que sería registrar el 90% de todo lo que se estima ahí en Paraguay viviendo con VIH, entonces muy difícil sería cumplir con esa obligación del Estado si no hay prevención, no hay información, y por demás, digamos que el Estado como política no tome las medidas para resguardar la confidencialidad del estado serológico de aquellas personas que ya, digamos, viven con VIH, como para que ejerzan en plenitud los derechos que la Constitución, digamos, hablando solamente a nivel nacional, les garantiza. Fermín, en ese sentido se requiere mayor incidencia, mayor participación del Ministerio de Educación, como dicen. Sí, trabajos interministeriales es muy importante. Se están realizando, pero como dijo Jota, a veces son insuficientes. Otro aspecto que también me gustaría tocar con ustedes tiene que ver con, bueno, más bien para el abogado, ¿verdad? Este año ha cobrado notoriedad el caso de justamente un abogado que, según denuncia de varias mujeres, ha transmitido de manera intencional el virus del VIH a varias de ellas. Bueno, el hombre está recluido.
fue un caso bastante sonado. Desde el punto de vista penal se castiga también ese tipo de hecho, doctor. Claro, en Paraguay está, digamos, que se lo encuadra dentro que lo establece la lesión grave en nuestro código, pero hay, digamos que hay toda una corriente, también hay jurisprudencia en España donde toda esta temática se ha tratado, en donde se habla sobre la, digamos, la no criminalización de la transmisión, pues ya esto en lo general cuando hablamos de adultos se da entre responsabilidad de dos personas que comparten o deciden de manera autónoma y sin ser obligados a no utilizar los medios de protección que uno tiene de acuerdo a la información que se le ha prohibido. Por ejemplo, tenemos en donde es muy meticuloso el tema de transmitirse VIH en una pareja estable, donde uno accede a tener relaciones con el otro sin comprobar, sin saber realmente si uno vive o no vive con VIH. Y en todo caso lo que establece esa jurisprudencia y deja muy bien en claro es que alguien que vive con VIH tiene la obligación de tomar todos los cuidados que sean necesarios médica y científicamente para no transmitirla a otra persona, y no está obligada en ese contexto a contar su estado serológico si es que él toma todas las medidas. Ahora, cuando se da de otra forma, digamos, ya podríamos hablar de una situación de accidente, en donde a pesar de tomar todas las recomendaciones necesarias, se da esa transmisión. Pero finalmente en Paraguay la encuadramos dentro de lo que es lesión grave, pero tampoco habríamos, digamos, como una solución la criminalización de la transmisión, porque finalmente esto lo que va a hacer es que más personas que no quieran conocer su estado serológico, más personas se nieguen, es decir, a acudir al sistema de salud para saber si viven o no viven. Y que ahí la cuestión es que si yo no sé que vivía con VIH, y le transmito a alguien, ¿cuál sería mi culpa? ¿Cuál sería mi responsabilidad dentro de la transmisión si yo me entero ya después de que mi pareja no hubo intención, por eso. Entonces no podíamos, la intención, y en el derecho penal la intención debe ser, no se puede presumir, es decir, debe ser probada. Entonces hay una cuestión de muchos elementos y factores que rodean a la cuestión de la criminalización de lo que tiene que ver al VIH. Entonces es digamos, una complejidad de cosas al tomar estos tipos de casos. Y un desafío para el sistema de justicia. Y un desafío, porque en Paraguay no es el único caso. Ya han habido casos anteriores. Por el contexto y la cantidad supuestamente de personas afectadas es lo que tuvo mucho eco, digamos, en el sistema, y por supuesto el reclamo de la sociedad. Y lo que dejó entrever es que hay necesidad en la ciudadanía, como corresponsable también en la epidemia, es de la información que tiene y cómo reacciona y exige situaciones y soluciones al tema de la epidemia. Así mismo. 20:54, tenemos que hacer nuevamente un breve corte, el último. Venimos. Bueno, agradecemos la presencia y participación de Francisco, de Fermín y también de José. Hablando sobre VIH, les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. Bueno, José, tenés 10 segundos, te reduje ya. Bueno, ¿algunas actividades que querías anunciar? Dale, en la Fundación Vencer estamos trabajando en una investigación y mañana hacemos la presentación de esa investigación, que es el índice de estigma en personas que viven con VIH. ¿A qué hora y dónde? Y lo hacemos mañana, el lanzamiento, la presentación en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, el de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Ahí vamos a estar con la cobertura. Fermín, gracias por llegarte nuevamente. Muchísimas gracias a usted por el espacio, y realmente recordarle a toda la población que el servicio de salud más cercano a su casa tiene la posibilidad de ofrecerle el diagnóstico. Es importante diagnosticarse precozmente. Francisco, las denuncias se tienen que realizar, ¿no? Todas las personas que se sientan discriminadas pueden llamar al asterisco 3535, es gratuito, y al 0985-649-119. Y por supuesto recalcar que el Estado está obligado a establecer políticas como política de Estado, el eje dentro de la prevención y la educación. Gracias a ustedes nuevamente. Y vamos a compartir una conferencia de prensa que se daba esta mañana justamente sobre las actividades para este 1 de diciembre. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Durante estos días se llevan a cabo campañas de concientización sobre prevención y detección temprana. Son 2 días de trabajo, 2 días, son 2 jornadas en la cual la sociedad civil se reúne para hacer un análisis de coyuntura de la situación del VIH-Sida en el Paraguay y las metas a las que el país está comprometido. Existen metas internacionales a las que Paraguay se suscribió, esas metas son los 90-90-90, que el primer 90 implica que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su resultado. De ese porcentaje, que el 90% acceda al tratamiento antirretroviral, a la medicación, y de ese el 90% otra vez pueda tener el índice de CD4 indetectable en el cuerpo. Significa eso ya que la persona ha llegado a un nivel de adherencia a un buen tratamiento en donde ya el virus es indetectable en la sangre. Bueno, los reportes del 2016, que son los últimos que tenemos, nos apuntan a que existen 1000 casos por año nuevos detectados. Y lo más preocupante es que de esos 1000 casos, la franja etaria más afectada es la franja joven. Tenemos hoy, la epidemia tiene rostro joven y está afectando a jóvenes de 15 a 25 años sobre todo. Ahí lo que buscamos también es el acceso universal, es decir, que hasta en el punto más alejado de cualquier puesto de salud se pueda ofrecer el servicio de test rápido para detectar si una persona está o no con VIH. Y a partir de ahí, a partir de la detección oportuna, poder iniciar ya el tratamiento y de esa manera entonces la persona lleva la enfermedad ya como una enfermedad crónica más. Y lo que estamos planteando en este momento es que debemos reforzar justamente la educación en salud sexual y salud reproductiva de los jóvenes. Lamentablemente el contexto político en este momento, sobre todo el Ministerio de Educación, no nos apoya. Están reacios a hablar sobre este tema, se están mezclando muchos tantos que no tienen nada que ver con la epidemia y esa es la principal barrera que nosotros tenemos que sortear, ¿verdad? Que los ministerios tanto de salud, de justicia, de trabajo, todos ellos trabajen de manera articulada con el Ministerio de Salud, porque esta es una epidemia que no solo implica al Ministerio de Salud, están muchos actores involucrados y necesitamos el apoyo de todas y todas. Sociedad civil sola no va a poder. Nosotros mañana nos reunimos y vamos a identificar esas estrategias que vamos a presentarle al gobierno, vamos a presentarle al Estado, a los ministerios que haga falta para que se sumen a la lucha y se sumen a nuestro trabajo para poder cambiar esta realidad. En nuestro país se dan cerca de 1000 casos de infecciones por año, donde las principales víctimas son los jóvenes. Por eso es fundamental elaborar políticas públicas para erradicar estas estadísticas.